Dios bendiga en esta hermosísima tarde cada una de las personas que se dan cita, que son fieles a nuestro viernes de Mujeres de Victoria, que sea Dios cubriendo la vida de cada una de ustedes. Enviamos un saludo especial a nuestra amada pastora que está en una asignación, que siga Dios cubriendo sus vidas. Y aquí estamos con una invitada especial. Para mí es un honor compartir esta plataforma con mi hermana Orquídea Félix. ¿Cómo te sientes, Orquídea? Dios te bendiga, gloria a Dios en esta hermosa tarde. Para mí el privilegio es para mí Amén. compartir esta plataforma contigo. Bendecimos tu vida de manera especial, bendecimos la vida de nuestra pastora y nuestro pastor Jeremías, nueva vez. Y aquí estamos, Lady. Arrancamos, tenemos un tema poderosísimo donde estaremos compartiendo la palabra del Señor y será un tema que va a ministrar la vida de cada una de esas personas que son fieles. Orquídea, este tema está poderosísimo, pero no podemos iniciar sin ponerlo en las manos del Señor. Así que por favor, Orquídea, con una oración. Claro que sí, claro que sí. Padre, gracias, Señor, en esta tarde gloriosa, Padre amado, que has permitido que estemos aquí. Gracias de antemano por tu presencia que reina en medio nuestro. Gracias, Dios mío, por lo que estamos aquí en cabina y de manera especial por esa audiencia, Dios mío, que siempre está presta a recibir cada impartición y cada palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y de por sí estamos bendecidos porque estamos bajo la cobertura del grande, del poderoso y del eterno. Así que, Lady, vamos a abrir esta plataforma ya con ese tema que está bien poderoso y tiene mucha tela por donde cortar. Y es un tema bastante confrontativo. Amén, y de verdad un tema que va a hablar a cada una de las vidas que están ahí conectadas. Le pedimos que compartan esta transmisión para que sea de edificación tanto de usted como de cada uno de sus allegados. Amén, así como decía nuestra hermana Orquídea, nuestro tema poderosísimo es cruzando al otro lado. Gloria a Dios. Un tema que muchas veces tememos, Orquídea, cruzar al otro lado, así porque tenemos temor de qué nos vamos a encontrar. Este tema vamos a compartir con usted un versículo bíblico y está en Marcos capítulo 4 del 35 al 37. Gloria a Dios. Dice, cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado, pero se levantó una gran tempestad. Orquídea, muchas veces estamos en una situación donde vemos más allá y queremos avanzar, queremos experimentar, pero tenemos temor quizás de fracasar o de encontrarnos con cosas que en nuestra mente quizás no ha pasado. ¿Qué tú no puedes? Así es, en verdad que el mayor reto que cada uno de nosotros tenemos cuando se nos dice cruzar al otro lado es que inmediatamente tú lees el título de este tema, tú vas a saber que tiene que dejar cosas atrás o dejar cosas que están a nuestro lado. Y eso es lo que más le duele al ser humano, desarraigarse de eso que le agrada, de eso que le gusta, de eso que le causa placer, aunque momentáneo, lo que le hace sentir bien en determinado tiempo. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando se te dice cruzar al otro lado es que hay un tiempo de cambio. Gloria a Dios. Es un tiempo de grandes cosas que Dios quiere que tú te determines a verla porque ya están depositadas en tus manos. Y es cierto que duele nosotros dejar esas cosas atrás y al lado. Duele dejar personas, duele dejar hábitos, duele dejar un empleo que el Señor te dice tienes que salir de ahí. Amén. Ya. Duele dejar el lugar donde tanto tú te has conformado y te has acomodado porque hay un cambio de parte de Dios que te va a favorecer a ti como a tus allegados también. Así es, tú te acabas, Orquídea, de tocar un tema, un punto muy importante. Y es que cuando nosotros decidimos cruzar al otro lado, duele dejar cosas. Así es. Duele despegarnos de nuestra zona de confort. Entonces, para tú poder lograr aquellas cosas, porque cuando Dios te pide que tú des un paso, es porque Él tiene algo mejor para ti. Claro, y no vas a ir sola. Vas a ir con Él. Él siempre estará con nosotros. Pero el primer paso va a ser el tuyo, aunque Amén. Ya Dios te va a estar esperando del otro lado. Es que es una decisión que Así tenemos que tomar en todo momento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El temor siempre nos arropa. Así es. Y cada vez, como decía el versículo, cuando queremos cruzar, se levanta una tempestad en nuestras vidas. Claro que sí. Entonces, el temor, la duda, nuestras emociones invaden nuestra mente. Entonces hay una guerra ahí, ¿qué hago, qué no hago? Pero tú decías algo, cuando Dios te dice deja es porque algo mayor te va a entregar a ti. Así es, y sabes que esa guerra que tú acabas de mencionar no es una guerra en el exterior,
Esa guerra más bien es en el interior, porque si somos nosotros que tenemos que cruzar al otro lado, quien tiene que hacer el trabajo y el impulso y la disposición somos cada uno de nosotros. Yo tengo un versículo aquí y está en Éxodo 14, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es decir, que cuando Dios da la palabra, cuando ya Dios ha determinado un destino para tu vida, un propósito, un trayecto, ya de nosotros está el creer en esa palabra y caminar en base a ella. Pero esa guerra interna que tú acabas de mencionar va a estar hasta el fin de nuestros días. Pero ahora bien, ¿esa guerra nos va a dominar nosotros o nosotros cada día vamos a obtener la victoria sobre esa guerra interna? Y ese es el reto de nosotros hoy en día, en esta tarde, audiencia, de nosotros atrevernos a cruzar al otro lado, siempre y cuando agarrados de la mano de Dios. Amén. Tenemos que estar, como decía nuestra hermana Orquídea, agarrada de la fe, porque sí se van a levantar tormentas. Así es. Sí van a venir dudas a nuestras vidas. Orquídea, y en el momento donde nosotros decidimos cruzar al otro lado, que tomamos la decisión, porque como tú decías, Dios siempre está a nuestro lado y nos acompaña, pero la decisión está en nosotros. Y se levantan esas personas con palabras negativas. No, pero ese es el momento donde Dios te está retando a creer en su palabra más que en las palabras negativas que se han levantado en tu contra. Poderoso. La vida del ser humano se basa en un reto, en decisiones, en tú decidir. Yo acepto el reto de hoy estar de pie y mantenerme firme en base a lo que Dios ha determinado para mi vida. Pero esa guerra mental, esa guerra interna nos va a decir, no, si tú te atreves a cruzar al otro lado vas a fracasar. Si tú te atreves a cruzar al otro lado en el intento vas a morir. Pero fíjate algo, hasta que tú no te determines cruzar al otro lado, tú no te vas a dar cuenta si lo vas a alcanzar, si lo vas a lograr. Hay una determinación, claro que sí, hay una determinación en el hombre de hoy en día que es que debe de hacer oídos sordos a todas esas palabras negativas que siempre van a estar, Lady. Ahí fue que te dije, esas Los personas dardos, que no, siempre no, no, van a venir a querer ser obstáculo en lo que Dios tiene determinado para tu vida. Esas son las personas que te están ayudando a ti a aceptar el reto Gloria de parte a Dios, de Dios. poderoso. O sea, todo lo que venga de manera negativa, úsalo como un trampolín para alcanzar más allá el propósito de Dios. Sabe que a mí me costó mucho entender eso, y es que cada vez que uno se atreve a hacer la obra de Dios, ya sea en lo secular o ya dentro de la iglesia, en el ámbito espiritual, uno se va a dar cuenta que no todos te van a apoyar. Pero ahora bien, tú vas a depender del apoyo de un hombre o vas a depender de una palabra poderosa de Dios que viene con cumplimiento. Si se nos dice cruza al otro lado, es una orden ya. ¿Por qué? Porque Dios con seguridad y determinación nos está esperando del otro lado. Pero Dios es tan sobrenatural que aún Él esperándote del otro lado, Él va contigo desde el inicio. Él nunca nos deja. Claro que no. Entonces, para mí, yo esas personas negativas es como no ignorarlas, pero no darle ese espacio en mi vida que puedan apagar la fe que Dios ha depositado en mí. No darle ese lugar que ellos están esperando tener y vamos a decir, y derribar el espacio que yo le tengo a la palabra de Dios, el lugar que yo le tengo la supremacía a lo que Dios ha dicho de mi persona, ha dicho de mi familia, ha dicho de mi casa, ha dicho de todo lo que me rodea, y no hacer oídos presos a esas palabras negativas, porque siempre van a estar, Lady. Esas son las palabras que hieren, y cuando estamos más en las emociones son las que nos derrumban. Te marcan. Claro que sí, pero es un reto. Es un reto, claro que sí. Y no, y esa misma persona que han sido de estanque para la vida de uno como ser humano, quizás en el camino del evangelio, en el camino secular, en lo humano, son las mismas personas que cuando tú te enfocas agarrada de Dios y de la fe y cruzas del otro lado, tú te sientes, wow, lo hice, pero tú eres ejemplo para esas personas. Claro, porque fíjate algo, no son tus enemigos. Son instrumentos que Dios está permitiendo que estén ejerciendo una función específica, a ver si nosotros nos determinamos a cruzar al otro lado. Porque fíjate algo, Dios siempre va a usar lo que sea a su alcance, lo que esté a su alcance, para que nosotros nos determinemos a avanzar. Dios quiere siempre que nosotros avancemos, pero las emociones a veces nos hacen ver cosas donde no las hay. Eso sí. Yo puedo mirarte a ti, creer que tú tienes una actitud de que no me estás apoyando, de que no estás agradado de lo que yo esté haciendo, pero esa es la viga que está en mi ojo, que no me permite ver las virtudes
virtudes que tú tienes. Quizás tu forma de ser no es la mía, tu manera de fluir no es la que yo tengo, pero no quiere decir que las dos seamos importantes y útiles en la obra de Dios. Gloria a Dios. Así que si yo me determino a cruzar al otro lado, yo cruzando, te estoy enseñando a ti que sí se puede, con mi ejemplo, no con lo que yo diga, sino con mi ejemplo. Y eso llena a uno de satisfacción. Claro que Wow. sí, claro que sí. Yo puedo ser un ente de inspiración para otros. Claro Tú que sí. mencionabas un punto, Orquídea, que quiero resaltar. Y es que cuando tenemos esa guerra mental, cuando estamos atravesando situaciones que quizás voy a fracasar, muchas veces nos negamos a nosotros mismos a cruzar porque hemos fracasado. Así es. Hemos fracasado en cosas y quizás pensamos que vamos a volver a fracasar. Pero tú decías algo, todo lo que nos sucede es Dios que nos está mordeando. Claro. O sea, todo quizás... Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ayudan a bien. conforme al propósito por el cual han sido llamados. No es que Dios lo hace, es que Dios lo permite en su soberana voluntad. Gloria a Dios. Y cada vez que caemos, humanamente hablando, Dios vuelve y nos levanta, pero es con un aprendizaje. Nos levanta siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de Y la levantar. decisión. Claro, porque tú sabes que hay personas, Lady, que caen y creen, así como tú estás diciendo, creen que si se vuelven a levantar van a volver a caer. Pero tú no sabes si vas a volver a caer si no te levantas. O sea, te Y arriesgas. claro, la vida es un accionar de grandes retos, de grandes riesgos, como tú estás diciendo ahora mismo, que si nosotros no nos lanzamos, o sea, nadie que está a nuestro lado nos va a lanzar, porque la disposición empieza desde aquí, desde el que tiene que cruzar al otro lado. Gloria a Dios, es así. Es un tema muy, muy poderoso, Sí, muy muy bonito profundo, también, me muy ministra bonito, bastante. porque muchas veces hemos atravesado situaciones quizá familiar, aquellas mujeres que quizás han tenido situaciones en sus relaciones amorosas. Claro que sí. Y tienen el temor de volver quizás a entregar su corazón a alguien o a abrirse. También con el perdón. Claro que sí, vamos Ay, agarrados del perdón. yo me voy a cuidar, uno tiene que cuidarse, uno tiene que cuidar su corazón, pero por eso tú no puedes dejar de perdonar. Así es. O sea, si tú te limitas a perdonar, tú no estás, como tú decías, estás estancándote a cruzar al otro lado, y quizás aquellas personas que no tuvieron culpa de nada de lo que te pasó anteriormente en tu pasado, es. están pagando la consecuencia. Realmente es así. Nosotros, lamentablemente, el ser humano se caracteriza por obrar de una forma por lo que ve, pero el hombre espiritual va más allá de lo que sus ojos físicos están viendo. Y hay que ser claros y determinarse en que si Dios nos está dando la oportunidad de avanzar, si Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo mejor cada día, debemos de prepararnos, Lady, con la palabra de Dios, prepararnos en lo que es el ámbito espiritual para poder ejercer eso que Dios ha dicho aquí en el plano secular. Tú sabes que cada uno de nosotros siempre estamos hablando en el ámbito espiritual y queremos hacer a un lado lo que es lo secular, pero nosotros estamos en el mundo. Gloria a Aunque no Dios. pertenecemos al mundo, estamos en el mundo. Claro que estamos en y el debemos de accionar cuidando al otro, más que cuidándonos nosotros mismos, porque por lo que yo haga, otros también se van a Gloria a determinar, Dios. Wow, otros se van a poderoso. impulsar a cruzar. Si yo veo que tú te pones apática, te pones media cansona, que no quieres hacer nada, yo voy a decir, wow, pero es que Lady ha fracasado tanto, Lady lo ha intentado y mira, está derrumbada, está derrotada, no quiere pararse otra vez. Pero si yo veo que tú te determinas a levantarte, yo digo, wow, si Lady se levanta, yo me levanto. No, y qué Si bonito. Lady lo hace, yo me atrevo a hacerlo porque es que yo sé de dónde ella viene. Y si ella pudo, yo Claro, también puedo. yo sé lo que Dios ha sanado en su vida y yo sé que si Dios lo hizo con ella, conmigo lo puede hacer. Y como yo leí en la palabra anteriormente, lo vamos a cruzar en seco. Porque muchos dicen, no, es que la palabra lo dice como que tú vas a cruzar el mar, que vas a cruzar el río, vas a cruzar el Jordán. Claro que sí, porque tú te puedes ahogar en los pensamientos, te puedes ahogar en las emociones, te puedes ahogar en esos errores que puedes cometer en el camino, porque no somos santos en su totalidad. La palabra nos llama santo porque sin santidad nadie le verá, y el Señor mismo nos llama santificados, porque Él mismo nos santifica a través de su palabra. Pero hay una santificación, hay una consagración
consagración que la vamos a alcanzar hasta la estatura del varón perfecto, pero eso es hasta que nosotros vayamos por Cristo o Él venga por nosotros. Amén. Simplemente no estamos preparados del todo y siempre hay algo que mejorar, Lady. Cada día hay algo que mejorar. Así es. Y eso es lo que nos caracteriza, que eso es lo que va a depender, que nosotros nos movilicemos y podemos alcanzar el objetivo que está del otro lado. Así es, y no hay mejor cosa cuando nosotros dejamos que sea Dios que moldee nuestras vidas. Así es. Y que cuando entonces tomemos la decisión de ir cruzando al otro lado, caminando de la mano con el Señor, entonces podemos decir, valió la pena cada vez que caí. Así valió la pena cada vez que estuve en las aguas, en la profundidad. De eso se aprende. Valió la pena cada lágrima, cada desilusión. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Entonces, cuando ya cruzamos al otro lado, somos ente de bendición. Así porque es. entramos con la capacidad que no teníamos anteriormente. Y tenemos la autoridad de aconsejar con vivencias Gloria y experiencias. Así mismo. Porque no es lo mismo yo darte un consejo del exterior que un consejo que yo haya vivido. Lo viviste. Claro que sí. Pasaste por ese camino. Tú sabes lo que hay ahí. Entonces, no hay mejor cosa que tú me digas a mí, bueno, Lady, yo pasé, yo pude. Claro. Así como yo pude, quizás no todas las condiciones sean iguales. No, jamás. Quizás todas las situaciones no son iguales. Yo quiero que quizás tú entiendas eso. Tú estás atravesando situaciones en tu casa, en tu ministerio y te sientes en la orilla. Orquídea, esas personas muchas veces cuando nos sentimos en la orilla, que no nos sentimos o sea, que tenemos temor a caminar más allá y nos quedamos en la orilla. La orilla para mí es un ente de estancamiento. Yo lo veo como, puede ser el inicio de alguien que se ha determinado a cruzar, como puede también ser estancamiento. Exacto. Si no te mueves de la orilla. Exacto. Porque por la orilla se comienza para poder llegar a la profundidad. Wow. Así es. Profundo, es así. No, claro, porque que mira, nosotros decíamos en una transmisión anterior que para tú alcanzar cosas grandes, primero tú tienes que ser algo pequeño, porque si tú empiezas desde arriba te vas a dar muy duro, porque el fundamento, la base te va a hacer falta. Y es así como tú dices, desde ese plano, estar en la orilla es una forma de estancamiento, porque en la orilla tú vas a decir, si me muevo de aquí, pienso que me voy a ahogar. Si me muevo hacia el lado, pienso que el que está a mi lado no me va a socorrer si puedo flaquear. Pero somos nosotros. Cuando nosotros dejemos de pensar que el de al lado del que está detrás, del que está delante, nos tienen que ayudar, nunca vamos a avanzar. Así es. Y porque vamos a estar dependiendo de alguien, Lady. Vamos a estar dependiendo. Y del único que debemos de depender es de Dios, quien da su palabra con cumplimiento. Y muchas veces estamos en la orilla mirando al otro avanzar. Así es. Mirando, ay, pero mira, Orquídea es una mujer perfecta. Y nos acomodamos en la orilla a mirar, como que es una película de Netflix que estamos mirando. Y el tiempo va y viene. Ay, pero Orquídea es una profeta que Dios la usa. Pero lo hace, Lady. Y nos quedamos ahí. Exacto, mirando. pero ¿y tú? ¿Y tu decisión? Así para es. tú llegar allá. O sea, y nos quedamos. Entonces, por eso yo te dije que la orilla claro. es un ente de inicio, como tú decías, de un camino. Así es. Como también un ente de estancamiento. Realmente es así. Todo depende de una decisión. De la actitud de cada uno de nosotros. Si tú no tomas la decisión hoy en día de tú cruzar al otro lado, de tú experimentar aquellas cosas, sacar el temor de tu mente, porque el temor es lo que más nos arropa cuando estamos a punto de recibir una bendición. Claro, porque se te dice, cruza al otro lado. Lo primero que tú dices, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué yo voy a encontrar de aquel lado? Y en el camino, ¿con qué me voy a topar? Pero si tú no te atreves, no te vas a dar cuenta con qué te va a topar. Lo que yo sí sé, Lady, que me voy a topar con el propósito y el cumplimiento de la palabra de Dios. Con eso es que me voy a topar. Si tengo la actitud positiva en la palabra de Dios, no positiva en mi conocimiento, en mi raciocinio, en lo que yo entiendo que me voy a topar, no en lo que Dios ha dicho. Y fíjate, que hombre no salva a nadie. Yo puedo esperar una ayuda tuya momentánea. Porque el día que tú no me ayudes, yo me voy a sentir mal y voy a creer que nunca me has ayudado y me quedaste mal. Pero Dios, yo soy de la que digo y siempre predico que cuando Dios queda en silencio, el silencio, el famoso silencio que nosotros decimos al orar, es que Dios te está diciendo, estate quieta, confía, espera. Porque el no de Dios ya te está diciendo, por ahí no mires, por ahí no camines, por ahí no avances. Pero si Dios te dice a ti, espera, o el silencio te está diciendo a ti, continúa, que yo voy contigo, no vas a ir solo. Y lo vas a cruzar en seco, que es muy importante. Tú decías algo que me llamó mucho la atención. Es bueno tener una persona que te dé la mano. Claro que sí. Pero no es bueno acomodarse. Ni depender. Ni depender tampoco. El día que se te sea quitado, entonces vas a morir. Porque tú entonces entiendes que la fuerza que tú tienes
es momentánea porque esa persona está ahí a tu Así lado. es. Entonces no hay mejor proceso Yes. que el que tú vives a sola con Dios. Así O es. sea, ay, estoy a sola, como tú decías, Dios está en silencio, no me responde, pero en ese silencio Él está trabajando en tu vida, quizás es. la paciencia, la perseverancia, el tú creer y aprender a depender de Él. Así es. Y cuando tú cruzas del otro lado, tú dices, wow, lo pasé en 100. Tú sabes, Lady, que hay personas que sí se han determinado a cruzar del otro lado y mientras van caminando se siente que están estancados, pero están avanzando. Y sin embargo, hay otras que no se han destinado a caminar y creen que lo han alcanzado todo. Y ahí es que están en el verdadero error. estancamiento, claro que sí. Porque uno de los requisitos clave que nosotros debemos de poner en práctica es creer cada día más en su palabra, aunque no veamos nada. Es tú proyectarte que ya tú estás del otro lado, porque al Señor es que tú estás enfocado mirándolo. Mientras tú lo veas, tú no vas a menguar, no vas a caer. Pero si te desenfocaste de la mirada del Señor, mira, es claro, es preciso y es certero que vas a desmayar. Pero aunque desmaye, hay un Dios que te puede levantar siempre y cuando tengas la actitud de levantarte. Qué mejor ejemplo que mencionar a Pedro. Así es. Cuando caminaba sobre las aguas, dudó. Tú decías algo. Si te desenfocas, te hundes en el momento. Yes. Pero si tú caminas enfocada o enfocado en que el Dios que te llamó es el Dios que va contigo y el Dios que te prometió, se dio esa promesa en el momento que quizá tú menos le estás esperando, aunque estés atravesando situaciones, tú la vas a ver cumplida en tu vida. Eso es así. Entonces, ahí tú decías algo clave, no desenfocarse. No, jamás. Vivir enfocada y poner oídos sordos a los malos comentarios. La pastora menciona mucho una palabra, es mutiladores de la fe. Ay, ay, ay. Esos mutiladores de la fe, Orquídea, quizás personas que te conocieron anteriormente con alguna conducta, con algún comportamiento y te tachan para toda la vida. Y cuando entonces tú quieres avanzar, se llaman ser tus amigos. Yes. Están ahí, pero pocas veces son para levantarte. La mayoría de veces son para acusarte. Sí, pero eso, vuelvo y te digo, esos son los retos que Dios te pone al frente para tú avanzar. Y sabes que mayormente nosotros nos enfocamos en las guerras exteriores, vuelvo y te repito, y mayormente nosotros nos desenfocamos de que la guerra es tan interna que nosotros comenzamos a ver enemigos a nuestro alrededor y nos sentimos que estamos rodeados y el principal enemigo está dentro de nosotros y el principal mutilador de la fe somos nosotros, de nuestra propia fe. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo depender de una aprobación que tú me des a mí. Porque en tu aprobación quizás tú estás en un error, aprobando algo malo que esté en mí. Sin embargo, me voy a la palabra de Dios y me voy a dar cuenta que siendo leído y escudriñado por la palabra de Dios, estoy caminando mal, pero solamente me estoy dando cuenta cuando me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Pero ante todo eso, Dios en esta tarde, Lady, nos está llamando a cruzar al otro lado. Y es que del otro lado, delante de ese muro que nosotros estamos viendo enfrente, no se ve nada. Quizás tú lo estás viendo a la ligera, pero si te enfoca más allá, si te enfoca tu vista a visión de águila, a ver lo que Dios ha determinado para tu vida, te vas a dar cuenta que es grande el propósito de Dios. Aunque la marea se levante en tu contra, el propósito de Dios es mayor. Es mayor que hasta que la barca que te está socorriendo ahora mismo. Porque nosotros no, mira, tú mencionaste a Pedro, pero nosotros nos abrazamos tanto a esa barca, nos acomodamos tanto a ese lugar de confort, nos abrazamos tanto a esas personas que nos hacen sentir bien en un momento determinado, nos acorralamos y nos cobijamos sobre esas personas que en un momento siempre nos están escuchando, siempre están presos, pero ¿sabes algo? Que aquel que siempre quiere escucharte cada día todavía te está esperando que tú le hables. Gloria a Dios. Aquel que te dio la palabra esperando que tú te decidas a creerle para establecer, mira, con un sí y amén el cumplimiento. Todavía está esperando que tú le digas, sí, Señor, quiero cruzar a este lado. Es que Dios es maravilloso. Claro que Dios sí. es un Dios real. Dios es un Dios de amor soberano. Aunque quizás en un momento tú hayas fallado y tú te quedes ahí en la orilla. Hay algo que me llama la atención. ¿Qué es? Tú decías la orilla. Me llama mucho la atención la orilla. Inicio. Quizás tú estás en la orilla, pero para tú poder cruzar al otro lado, hay momentos donde tú tienes que estar en la profundidad. Claro y que tocar sí. fondo. Dios nos llama a no estar en la orilla, sino en la profundidad, Y cada vez que nosotros sentimos que el agua está por los tobillos,
Ahí todavía nosotros, mira, el agua está por los tobillos, ya nosotros nos sentimos que nos estamos ahogando. Que la situación no está, claro, no está arropando. Claro, y Dios nos quiere sumergido en su presencia, que en el momento de que los problemas, las situaciones, las dificultades estén hasta aquí, tú digas, no, yo me estoy ahogando, pero en la presencia de Dios, no en el problema. Gloria a Dios. Pero eso es cuando uno se determina a cruzar al otro lado. Y aprender a depender del Señor. Claro que sí, que porque es lo Dios más tiene conveniente. muchísimas cosas hermosísimas que entregarnos. Dios, ministerialmente, Orquídea, muchas veces estamos estancados por, como mencionábamos varias veces, por personas que te dieron una palabra negativa y ya tú entiendes que por eso tú no puedes volver a intentarlo. Claro. Y te estás quizás perdiendo de aquellas cosas. Decimos el tiempo va, el tiempo viene, me siento en el mismo lugar, pero todo está en una decisión. Pero es que el tiempo va y el tiempo viene, pero tú no te determinas a moverte. La determinación. Entonces, si tú te quedas estático, si te quedas paralizado, si te quedas frisado, claro que tú vas a ver que el tiempo viene y el tiempo va, pero tú estás parado. ¿Por qué no te decides cruzar al otro lado y a medida que pase el tiempo, moverte tú también con el tiempo? Dios es el dueño del tiempo. Su palabra dice que es el alfa y el omega. Dios no tiene ni principio ni tiene final. Ahora bien, si Dios no tiene ni principio ni final, ¿en qué lugar estamos nosotros? Nosotros tenemos la ligereza de nosotros ponerle un tiempo determinado a Dios para que cumpla su palabra, pero que esto es ley de hasta que Cristo venga. Nosotros determinarnos, creer en lo que Él ha dicho de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, porque da pena y vergüenza que nosotros decidamos crecer, decidamos avanzar, y atrás se quede nuestra familia, atrás se quede nuestros amigos. Entonces, ¿de qué nos sirve avanzar nosotros si cuando lleguemos al otro lado vamos a estar solos mirando a aquellos que se quedaron? Porque no extendimos nuestra mano para ayudarlos. Amén. Y no es, Orquídea, que cuando decidimos cruzar del otro lado, también tenemos que saber que tenemos que dejar guiarnos por el Señor. Claro que sí. Porque hay decisiones muchas veces que tomamos humanamente hablando. Oh, sí, le creo a Dios, tengo un Dios, le adoro a mi Dios. Pero cuando se llega el momento de tomar decisiones, pongo a Dios a un lado. Claro, este gran hombre tuvo que dejar a Lot para poder cruzar al otro lado. Porque es que Dios te va a traer a memoria las personas que tú tienes que dejar a un lado, que tienes que dejar atrás. Pero fíjate algo, va a llegar el momento donde tú te vas a tener que enfrentar con esa persona cara a cara, no para reprocharle, no para tirarle en cara nada, sino para que se den cuenta que había un propósito mayor que cualquier dificultad que se había levantado entre ellos. Que se va a cumplir por encima. Claro, y al ellos ver el propósito de Dios cumplirse en mí, se van a dar cuenta que hay un propósito también en ellos de cumplirse. Y el tiempo propicio del cumplimiento es hoy, que Dios nos está llamando, audiencia, esta tarde a cruzar al otro lado. Ya Dios te ha dicho cuáles son esas cosas que tú tienes que dejar. Ya Dios ha tratado contigo de manera interna, de manera personal, con esas áreas que tú tienes que seguir trabajando. Amén. Fíjate, nosotros salimos de un retiro glorioso cerrando ciclos, pero lamentablemente hay personas que fueron allá a cerrar un ciclo, pero se determinaron a cerrar el ciclo allá, pero vinieron con el ciclo cerrado y lo abrieron en su casa. Entonces, ¿hacia qué lado vamos a cruzar? ¿Hacia dónde nos vamos a determinar llegar? Si vamos a estar en un círculo vicioso donde no hay crecimiento, donde no hay madurez, porque nos hemos basado en un yo, en un ego de querer crecer yo, de querer avanzar yo, de alcanzar todos los propósitos, los objetivos yo. Entonces, ¿dónde queda mi hermano? ¿Dónde queda mi familia? Entonces Dios me ha llamado en esta tarde a cruzar del otro lado, pero yo quiero también llevar a los que Dios ha dicho que van a cruzar conmigo. Amén. Porque tú tienes gente al lado, aún familia, que son son piedras de tropiezo que no te van a permitir cruzar, pero al tú cruzar, el ejemplo, el testimonio tuyo, lo que tú hagas, que ellos vean, lo va a ayudar a ellos a limpiar ese camino y ellos también cruzar en seco. Así es. Y muchas veces, Orquídea, claro, aquí está el público mirándote a ti, mirándome a mí. Ay, pero pero para ella y yo poder estar aquí tuvimos que atravesar. Yo tuve que cruzar mucho. Tuvimos que tomar decisiones, Orquídea, dejar personas, dejar cosas que quizás en el momento... Y Dios va a permitir que te dejen a ti también. ¿Entiendes? Claro. Pero entonces, para tú poder ver aquellas cosas, para tú poder cruzar, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que enfocarte en Dios, tú tienes que olvidarte del qué dirán,
Así y es. enfocarte en que el Dios que te llamó, Él va a seguir contigo a donde quiera que tú vayas. Así Y es. que tú eres un ente de bendición. Es un tema muy, muy bonito, hermoso, y es como decía mi hermana Orquídea. Mi hermana Orquídea decía un punto muy importante: Dios nos está llamando a cruzar al otro lado. Así Este es. tema no es un tema de casualidad, es un tema en el cual Dios te quiere dejar dicho en esta tarde que te atrevas. Así Que te es. levantes esa depresión en la que te encuentras, que salgas quizá de esa habitación oscura. Muchas veces vemos personas riéndose, pero cuando están a solas, Orquídea, están en una depresión. Claro que sí. Tienen temor a arriesgarse, pero tú no sabes aquellas cosas que Dios tiene hermosísimas para entregar. Tú sabes que la sonrisa es el mayor disfraz de una depresión. Así es. Eso sí. Pero para ya cerrar, que este tema es bien amplio, yo quiero enfatizar varios puntos. Y es, número uno, para tú cruzar al otro lado, primero tienes que enfocarte. Y tú lo dijiste anteriormente. Número dos, saber quién eres, hacia dónde vas y hacia dónde Dios te está determinando que te muevas. Número tres, visualizar tu entorno para ver qué son las cosas que tú tienes que dejar, cuáles son esas que tú tienes que trabajar, que se tienen que ir contigo, y cuáles son esas personas. Claro, porque no es que te vas a soltar todo, sino que Dios te va a decir en determinado tiempo, tienes que dejar esto, pero luego va a volver esas cosas y esas personas a ti, pero ya tú estás cambiada y transformada, y vas a poder asimilar tu entorno, vas a poder asimilar lo que Dios está haciendo en tu vida, y lo más grato y lo más hermoso de todo es que vas a alcanzar el propósito de Dios que te está esperando al otro lado. Gloria a Dios, Así poderosísimo, Orquídea, ese tema está poderoso. Esperemos en Dios que venga la segunda parte. Me siento muy contenta de poder compartir ese tema con Orquídea. Amén, el placer nuestra es mío. hermana, que yo sé que Dios la seguirá usando en gran manera. Orquídea, Amén, ya es para ir mutuo. cerrando, vamos a exhortarle al pueblo Claro que sí. sigan buscando de Dios, que si están buscando alguna casa en la cual congregarse y quieren crecer, aquí estamos en la iglesia, en Casa Madre, Avenida Charles de Gaulle, número 5, Los Trinitarios, frente a la farmacia GBC. Estamos los martes y los jueves a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. También estamos en la iglesia Hija, en la Gustavo Mejía Ricard, en la Plaza Coral 2, tercer nivel. Estamos allí los miércoles y los martes a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. No te quedes sin visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Ministerio Caminando Bajo la Columna de Fuego. Y en YouTube también. Gloria a Dios. Así, y si también quieres una madre que te acoja como una hija, tenemos una madre que a Dios que la bendiga. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, de verdad, porque ha sido una madre que sabe formar hijos. Claro que sí. Ella está en Instagram y en YouTube. Para prueba un botón. Así, para prueba que estamos tú y yo. Claro, y hay un equipo grande aquí en cabina que dan Amén. testimonio Así de que son mismo. hijos de la pastora también. Así es. Puede buscarla como Elisa de Monción de Olio en YouTube y en Instagram y en Facebook también. Y también si quieres un espacio para atesorar esos momentos especiales, estamos en Lo Creamos por Ti. Claro que sí. Puedes tomar tus sesiones, puedes escribirnos vía DM. La página está así mismo, Lo Creamos por Ti en Instagram. Nos puedes escribir y vas a hacer tu cita, porque tú sabes que nosotros estamos tan conglomerados y también Dios lleva a expansión. Amén. Que así que date la oportunidad de atesorar esos momentos, Lady, así ya sea en tu casa, en lugares abiertos, ya tú tienes la disponibilidad y puedes escribirnos vía DM. Así que, Lady, un placer estar contigo. El placer es mío. Hay algo, Orquídea. Lo creamos por ti, se atrevió a cruzar al otro lado. Así es, así que gloria a Dios. Dios te bendiga en gran manera y feliz tarde.